gracias, Señor, por la oportunidad que nos das después de 50 domingos de estar aquí otra vez y que podemos aprender y entender y conocer lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, el tema que vamos a ver hoy se llama ¿realmente todo lo puedo en Cristo? A ver, me dicen que me espere allá atrás. ¿Entonces, todavía no? Ya, ahí está. Realmente todo lo puedo en Cristo. Ese es el tema. Vamos a entrar en el contexto. La pandemia del COVID-19 en México, que inició en China el 17 de noviembre del 2019, se suscitó a partir del 28 de febrero del 2020 en México. O sea, en China empezó en noviembre del 2019, pero el primer caso acá en México lo vimos el 28 de febrero del 2020. El primer caso confirmado se presentó en la Ciudad de México. Se trató de un mexicano que había viajado a Italia y tenía síntomas leves. Pocas horas después se confirmó otro caso en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, y un tercer caso nuevamente en la Ciudad de México. El primer fallecimiento por esta enfermedad en el país ocurrió el 18 de marzo del 2020. Algunos efectos que ha tenido la pandemia en México incluyen la generación de compras de pánico y saqueos de establecimientos. No sé si se acuerdan cuando empezó, no sé por qué todo el mundo compraba papel del baño, ¿verdad? No sé, desconozco, pero todo el mundo andaba comprando papel del baño y hubo en algunos lugares, en algunos estados de la República hubo saqueos que a su vez ha conducido al eventual desabasto de productos de limpieza e higiene personal, suspensión de eventos socioculturales, gimnasios, áreas deportivas, cierre temporal o definitivo de empresas, cierre de escuelas y universidades, todo es en línea, disminución del turismo, la caída del precio del combustible, así como del peso mexicano, entre otras muchas cosas. Estuvimos viendo oficialmente cuáles son los casos del COVID-19 hasta el 18 de enero del 2021, o sea, hasta hace mes y medio, por así decir, casi 2 meses. Y casos en México registrados oficialmente había de contagios 1,817,576. Ahorita creo que ya ya rebasamos el 1,900,000, andamos llegándole ya a los 2 millones, y fallecidos hasta hace mes y medio había 152,238. Ahora, los expertos dicen que esto en un escenario conservador lo tenemos que multiplicar por 2, que estos son los que se registran, o sea, los que alcanzan a decir que fue por eso. O sea que realmente casos de contagio andamos alrededor de casi los 4 millones y de fallecimientos arriba de 300,000 fallecimientos hasta el día de hoy a nivel nacional. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar al tema. Y vamos a entrar al tema, ¿cómo se llama la conferencia, dijimos? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? ¿Realmente qué? Todo lo puedo en Cristo, así se llama, ¿verdad? Muy bien. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A las 3 ustedes lo dicen en voz fuerte. 1, 2, 3. No, no lo dijeron bien. Otra vez. 1, 2, 3. Muy bien. Aquí empezamos. ¿Por qué? Si dice que todo lo puedo en Cristo,
Muchos creyentes se enferman y mueren por esta pandemia de COVID-19. ¿Cuántos se han hecho esta pregunta? Si dicen, a ver, si la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué hay personas creyentes que se están muriendo? ¿Quién está mintiendo? ¿Acaso las promesas de Dios no se cumplen? Les faltó fe y por eso mueren los creyentes que repiten y repiten, todo lo puedo en Cristo. ¿Cuántos creen esto? Dicen, es que les faltó fe. ¿Cuántos creen que les faltó fe? Una persona. ¿Nomás uno cree? Es que le falta fe, por eso se murió. Porque es creyente, es predicador, es un hombre de Dios. Le faltó fe. ¿Sí? O probablemente había un pecado escondido, oculto en su vida y por eso se murió. Es que algún pecado ha de tener este cuate. Por eso se murió. Porque tiene algún pecado. ¿Sí es así? Digo, pregunto. ¿Será así? Ok. ¿Le habrá faltado más santidad o no oraron por la forma adecuada por él? No, es que este cuate, aunque no había un pecado oculto, no estaba bien metido con el Señor. Le faltó meterse con Dios así, aposentarse y meterse y encerrarse y clamar y no le pidió bien. Por eso se murió. ¿Fue eso? Hemos oído casos de todo tipo de personas que fallecen. Algunos son incrédulos y otros son ministros o predicadores muy conocidos. Hace unas semanas atrás nos enteramos que falleció el pastor Alfonso Ruiz. No sé si lo conocieron. Alfonso Ruiz, alguien que fue muy cercano aquí con nosotros y falleció de COVID-19. ¿Y él de qué predicaba? ¿Cuál era su fuerte? La misericordia, la gracia y lo que dijiste al principio, y fe. Más fe que nada. Él predicaba fe y murió de COVID. Algunos concluyen así: pues si no creen en Dios, es entendible que se mueran. Pero, ¿y los que hasta le sirven a Dios como pastores, como apóstoles, como predicadores? La pregunta es, ¿por qué se mueren entonces? ¿Es real o no es real el todo lo puedo en Cristo? ¿Cuántos creen que es real? Como 5. ¿Cuántos creen que no es real todo lo puedo en Cristo? ¿Y los que no levantaron la mano? La pregunta es, ¿cómo funciona entonces el todo lo puedo en Cristo? ¿Cómo funciona entonces todo lo puedo en Cristo? Si la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo y hay personas que se están muriendo, entonces, ¿cómo funciona esto? A ver acá, ¿perdón? Lo que está en sus planes, dice. A ver. ¿Alguien más quiere opinar? Allá. Porque la Biblia dice que lo mismo que le sucede al impío, le sucede al justo. Entonces, ¿todos nos vamos a ir al cielo o todos al infierno? Aquí en la tierra. Entonces,
No hay que ir con el doctor, ¿o sí? Nos va a pasar lo mismo. ¿Cómo está eso? O aunque vayamos con el doctor, de todos modos nos pasa lo mismo a los creyentes que a los no creyentes. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar a la revelación. Para poder responder la pregunta de cómo funciona todo lo puedo en Cristo, para poder responder esto, todo lo puedo en Cristo, primero debemos de meditar, entender y se nos tiene que revelar lo que voy a leer a continuación. Primero a los Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? ¿Nosotros tenemos qué? ¿Nosotros tenemos qué? La mente de Cristo. Ahora fíjense bien. El mismo autor de Filipenses, todo lo puedo en Cristo, es el mismo autor de Corintios. Tenemos la mente de Cristo. Repito, el mismito que dijo todo lo puedo en Cristo es el mismo que dice tenemos la mente de Cristo. Estamos hablando del apóstol Pablo como autor de ambas frases. Ahora vamos a enfocarnos a entender y a capturar en nuestro espíritu tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Tener una mentalidad de reino. Para yo poder tener la mentalidad de Cristo, ¿cuáles son las cosas que debo hacer? ¿O qué cosas tengo que tener en mi vida para tener la mente de Cristo? ¿Qué cosas crees? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Para yo poder tener la mente de Cristo, ¿qué crees que debo de tener? La primera cosa que debo de tener, fíjate bien lo que te voy a decir, pónmela en la pantalla, por favor. Primer cosa, no pensar y no meditar en todo lo que cae en mi mente. Otra vez, díganlo en voz fuerte, 1, 2, 3. No pensar y meditar en todo lo que caiga a mi mente. Otra vez, 1, 2, 3. Mira, hay muchas cosas muy desagradables que caen a nuestra mente y nos la pasamos pensando en eso. Y si me da esta enfermedad, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y todo lo que cae en tu mente, no lo tienes que estar piense y piense y piense. Ese es el problema. La primera cosa por la que no tenemos la mente de Cristo es porque nos la pasamos pensando y meditando en la primer basura que cae en nuestra mente. Segunda a los Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Fíjense bien. O sea que el pensamiento que cae en tu mente y sabes que no debes de pensar en eso, sabes que no debes de meditar en eso y que tienes el poder de atraparlo y someterlo. Pero si eso que está ahí, ese pensamiento, si no lo atrapas y si no lo sometes a Cristo, entonces se juntan dos pensamientos y se convierten en un ¿qué? Argumento. Voy a poner un ejemplo. Alexander, ven por favor. Ven, Piero. Pónganse acá atrás de mí, por favor. Aquí, en este escaloncito, ahí en el segundo, ahí. Uno más arriba, ahí así. Ok, separados. Vamos a pensar que él se llama pensamiento. ¿Y él cómo se llama? Pensamiento también.
Cuando se juntan, ahorita no los puedo juntar, pero es como un ejemplo. Cuando se juntan dos pensamientos, forman, ven Mores, ven acá, atrás. Forman un ¿qué? Argumento. ¿Me explico? Ahora, ven, sí. Ahora, párate acá atrás. Acá, de este lado. Ahora, cuando se juntan dos pensamientos, ¿forman qué? Argumentos. Y cuando se juntan dos argumentos, ¿qué formarán? ¿Qué formarán? Javier, ven para acá, por favor. Córrele. Córrele, córrele. Párate acá atrás. Aquí. Forman una fortaleza. Lo voy a leer. Ahí queden separados. Voy a repetirlo. Dice, voy a volver a empezar. O sea que el pensamiento que cae en tu mente y sabes que no debes de pensar en eso, ese es el pensamiento, que no debes de meditar y que tú tienes como creyente el poder de atraparlo, de someterlo. Si no atrapas ese pensamiento y lo sometes, entonces se junta con otro pensamiento, o sea, se juntan dos o más pensamientos y se convierten en un ¿qué? Argumento. Ahora, los argumentos, ¿qué son? Explicaciones y conclusiones a las que tú llegas sin considerar las ideas o los principios de Dios. ¿Qué son un pensamiento qué es? Ay, nomás me quedé pensando esto. Ay, se me ocurrió. Tengo este pensamiento, tengo esta cosa. Pero si se juntan dos, ¿qué forman? ¿Y qué es un argumento? ¿Qué dijimos? Ya no son solamente ideas. Los argumentos que dijimos que son explicaciones y ¿qué más? Y conclusiones. Cuando tú llegas a eso sin considerar ¿a quién? Las ideas o los principios ¿de quién? De Dios. ¿Sí que está quedando claro? Ahora, el pensamiento se puede someter, así dice la Biblia, que sometamos los pensamientos a la obediencia de Dios. Pero el argumento, levanta la mano, el argumento no se somete, el argumento se tiene que derribar. Por eso dice la Biblia que derribemos los argumentos. Los pensamientos sí se someten, los argumentos no se someten, los argumentos se tienen que derribar. Ok, sigo, ahí quédense. Cuando un argumento, levanta la mano, o sea, varios pensamientos, se fusionan con otro argumento, allá están los dos argumentos, entonces se convierten en ¿qué? En una fortaleza. Bajen la mano ustedes, tú sigue la levantada. Las fortalezas no se someten como los que, ni se derriban como sino que las fortalezas ¿qué? Se destruyen. ¿Sí le estamos entendiendo? Entonces, ¿ellos cómo se llaman? ¿Y qué tengo que hacer con un pensamiento? Someterlo. Cuando se juntan los pensamientos, ¿me dan qué? ¿Me dan qué? ¿Y los argumentos cómo los tengo que quitar? ¿Perdón? ¿Cómo? Se derriban. Y cuando se juntan los dos argumentos, ¿qué se forma? ¿Y las fortalezas qué? Hasta ahí, baja la mano. Los pensamientos no se destruyen. Los pensamientos no se derriban. Los pensamientos se someten.
Los argumentos no se someten. Los argumentos no se destruyen. Los argumentos se derriban. Las fortalezas no se someten. Las fortalezas no se derriban. Las fortalezas, ¿sí le entendimos? ¿Sí le entendimos? Ok, ahorita les voy a preguntar al ratito. Muchas gracias. Pueden pasar a su lugar. Vamos a ver si es cierto. Decía que uno de los principales problemas que tenemos es que pensamos y meditamos en todo lo que cae en nuestra mente. Ese es uno de los grandes problemas. Nos la pasamos pensando y meditando en cosas en que no tenemos que pensar y meditar. Es que mi abuelita hace 15 años se murió de esto, y mi bisabuelita también, y la tía, ¿y qué tal si me muero yo de eso? Y estamos dándole y dándole, y ya me dolió aquí, y ya me dolió allá, y ¿me explico? A veces nos la pasamos piense y piense y piense en cosas que no tenemos que pensar. Para poder tener la mente de Cristo, la segunda cosa que tenemos que hacer es esta. La primera, ¿cuál fue? La primera cosa que fue no pensar las cosas que caen en mi mente, porque en tu mente cae de todo. ¿Estamos de acuerdo? Tu mente cae de todo. Ay, es que me voy a ver con la comadre porque tiene unos problemas y quiere que la aconseje. No, la comadre no quiere que la aconsejes, o tu vecina no quiere que la aconsejes. Tu vecina o tu comadre te quiere usar como bote de basura para aventar toda la basura que trae, desahogarse contigo. Y a veces se desahogan contigo las personas y tú te quedas, medite y medite y medite en eso. Entonces la primera cosa para tener la mente de Cristo es ¿qué? No pensar y meditar en todo lo que caiga en tu mente. ¿Sale? No pensar y meditar, porque la gente, muchos dicen, es que yo estoy bien informado, leo las noticias. Sí, pero hay cada noticia y te la pasas bien y luego no puedes ni dormir. Y viene la crisis y la situación y cómo le voy a hacer y Dios mío, y ya dijeron los expertos que el país no se va a levantar hasta dentro de 4 años y los bienes raíces y el turismo y la chamba y de qué voy a vivir. ¿Me explico? Entonces, número 1, para tener la mente de Cristo, no tienes que estar piense y piense y medite en todo lo que oigas. Porque empiezan como pensamientos y luego se convierten en, y luego se convierten en, ¿ya? ¿Capish? ¿Capish? Ok. Ahora, lo segundo que tienes que hacer, 1 Corintios 12, verso 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dejere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dejere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Digan conmigo, como Él quiso. Digan, como Él quiso. Ahora digan conmigo, como a Él le dio su regaladísima gana. Sigo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Segunda cosa, Él pone a los miembros en el cuerpo, ¿cómo dijimos? ¿Cómo los pone? Como Él quiere. O sea, que cada miembro del cuerpo tiene su propia asignación. Entonces, la segunda cosa para tener la mente de Cristo
es que debo conocer mi ¿qué? Mi asignación. O sea, que debo saber, conocer y vivir a lo que me voy a dedicar. Repito, debo conocer y vivir, debo saber a lo que me voy a ¿qué? A dedicar. Esta asignación no tiene que ver en relación a lo que a mí me gusta. Porque generalmente nos dedicamos a lo que nos gusta. Y luego decimos, ¿por qué no me va tan bien? Esta asignación sí tiene que ver en relación a lo que Dios estableció para mí aún antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que existiera el mundo, Dios nos conocía y Dios tenía una ¿qué? Asignación. O sea, había un ¿qué? Había puesto en nosotros qué parte del cuerpo íbamos a hacer. Dice Efesios 1:4, la primera parte, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Nos escogió en quién? En Él. ¿Antes de qué? Ok. Entonces, la segunda cosa para yo tener la mente de Cristo, ¿qué es? Ok, vamos a empezar. La primera que dijimos que era no pensar y meditar en todo lo que cae en mi mente. O sea, yo tengo que filtrar, ¿sí? Yo tengo que decir, esto no voy a pensar, esto sí voy a pensar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces llegan nuestras amistades y nos sueltan cada cosa. Y pues yo te tengo confianza, yo te quiero platicar y nos dejan así, ¿verdad? Ya estamos, piensa y piensa y piensa y oye, brother, que todo lo puedo en Cristo, sí, todo lo puedo en Cristo, pero pues estamos pensando en otra cosa. Número 2, si no sabes cuál es tu asignación, o sea, ¿para qué existes? Va a ser muy difícil. Ahorita lo voy a cerrar todo y vas a entender por qué esta parte es muy importante. Tercer cosa, para poder tener la mente de Cristo, la tercer cosa que yo debo de hacer es Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, este versículo también muchos ya se lo saben. Transformar o renovar la mente es un proceso continuo. Repito, transformar o renovar la mente es un proceso que, te lo voy a explicar de otra manera. Si tú tienes 10 años de cristiano y tus primeros 2 o 3 años tú estuviste renovando, y fuiste a ver, Señor, y fuiste caminando con Dios, pero tu manera de pensar se paró hace 7 años atrás, tú ya no seguiste renovando tu mente, no te seguiste actualizando, te quedaste 7 años atrás con cosas de hace 7 años, porque el renovar, el transformar es un proceso continuo, te lo voy a explicar. ¿Hace cuántos años salieron las computadoras portátiles? Más o menos. ¿Hace cuántos años? Portátiles, no de escritorio, portátiles. ¿Hace 20 años? ¿30 años? 25, vamos a ponerle 25, así número redondo. Ok. Si tú tienes la oportunidad de tener una computadora portátil de 1996, 95 a una del 2021, ¿cuál escogerías? Porque la del 2000, la de 1995, 1990,
Es una computadora que se quedó ¿cómo? ¿Cómo se quedó esa computadora? ¿Perdón? Obsoleta. No tiene actualizaciones, no es compatible, es lenta, no puedes hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque se quedó atrás. Si tu mente, si tu entendimiento no se está renovando, no está actualizándose conforme lo que Dios está haciendo en este tiempo, tu cristianismo se va a quedar obsoleto, no actualizado. Te vas a quedar atrás. Vas a ir a iglesias y haz de cuenta que te metes en una cápsula del tiempo. Entras y dices tú, déjà vu. No, no es un déjà vu. Es que es lo mismo, porque se quedaron hace 20, hace 30 años atrás. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar, ¿qué? Reactualizando. Por eso les estoy diciendo que tenemos que transformar nuestra mente, renovar nuestra mente es un proceso continuo. ¿Qué están haciendo los de las computadoras? Tú acabas de comprarla, tú ve y cómprate el iPhone más picudo que quieras ahorita saliendo de aquí. Dices, ¿sabes qué? Voy a ir a comprarme el iPhone. ¿Hija? El más bueno que hay. ¿Cuál es el más bueno que hay, hija? ¿El de los iPhone? El iPhone 12. El 12. ¿Ese lo quieres? Sí. ¿Con todo tu corazón? Sí. Ok, no, sí, fue ahí una. Bueno, el iPhone 12, ¿dentro de cuántos meses te gusta que ya esté descontinuado? Que no es continuado, que digan, ya no es el mejor, ya salió el 13. ¿6 meses, un año? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ok, entonces, todos los días necesito transformar o renovar mi mente en la palabra revelada. Escúchame bien lo que te voy a decir. Todo intento de transformar la mente en la palabra no renovada, o sea, en la letra o en la escritura, me va a llevar a la religiosidad o a la tradición. O sea, yo tengo que renovarme ¿en qué? En lo revelado. No es aprenderme versículos de la Biblia como perico. O sea, lo que yo estoy leyendo se tiene que, o sea, me tiene que hacer clic por adentro, me tiene que decir, sí, eso yo ya sabía. Concluyendo, voy a concluir y ya voy a tratar de finalizar. Mudar, restaurar o cambiar mi forma de pensar es en parte la consecuencia de no estar pensando y meditando en lo que no debe de caer en mi mente. Fue la cosa número 1 que dijimos. Número 2, mudar, restaurar o cambiar mi forma de pensar es en parte conocer mi asignación, o sea, saber, conocer y vivir a lo que me voy a dedicar. Fue la cosa número 2, ¿verdad? Y la número 3, mudar, restaurar o cambiar mi forma de pensar es en parte no conformarme a este siglo, sino transformarme o renovar la mente en la palabra revelada. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación de la revelación y ya con esto termino. Máximo 10 minutos. Vamos a regresar a la pregunta original. ¿Cómo funciona entonces todo lo puedo en Cristo? Ahí empezamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ahí empezamos la conferencia? ¿Cómo funciona entonces todo lo puedo en Cristo? ¿Cómo funciona? Primera los Corintios 12:15 dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Lo voy a ejemplificar. Si la asignación de alguien es ser pie, pero quiere ser mano, piensa como mano y actúa como mano, no está en su asignación. Repito,
Imagínate que Dios le dice al pie, tú eres pie, y el pie dice, Nel, yo quiero ser mano. Y ese empieza a querer pensar como mano y quiere actuar como mano. Ese pie no va a estar ¿en qué? En su asignación. Ok. ¿Listos? ¿Listos? Ahí va lo fuerte de todo. Cerramos ya con lo fuerte. Mientras no estés en tu asignación, o sea, no sabes, no conoces y no vives a lo que te vas a dedicar o te vas a enfocar aquí en la tierra a lo que Dios quiere que te enfoques, no vas a poder llevar a la realidad el todo lo puedo en Cristo. Lo voy a decir de otra manera. Todo lo puedo en Cristo es para los creyentes, para las personas que saben y conocen cuál es su asignación. Lo voy a decir de otra manera. Si mi asignación, es un ejemplo medio tontito, pero es un ejemplo. Si mi asignación es levantar con mi mano derecha la silla y yo quiero que mi asignación sea levantar la silla, pero con la oreja o con el dedo chiquito del pie. Con el dedo chiquito del pie, me la tengo que levantar y la tengo que transportar para allá a 500 metros. Ah, pero yo la quiero levantar con el dedo chiquito, no arrastrar, levantarla con el dedo chiquito y llevármela a 500 metros. Si yo estoy haciendo mi asignación, todo lo puedo en Cristo. Si yo quiero hacer algo que no es mi asignación, aunque repita y repita, todo lo puedo en Cristo, no la voy a hacer porque no es mi asignación. ¿Ya le estamos entendiendo? ¿Sí le estamos entendiendo ya? Vivir en mi asignación es el resultado de no estar pensando y meditando en cosas que no deben de caer en mi mente. ¿Sabes por qué muchas personas no viven en su asignación? Porque están pensando y meditando en cosas que no tienen que pensar. En lugar de enfocarse a su asignación, están pensando y viendo el chismito de los demás. Ay, ¿qué está haciendo fulano? Ah, irá. Pero no se enfocan en su asignación. No están enfocados en su asignación. Y mientras no te enfoques en tu asignación, todo lo que Dios puso para que tú hagas, por más que repitas, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, no lo vas a poder. Porque ni estás en tu asignación y ni estás pensando y meditando en lo que sí tienes que pensar y meditar. Porque te la pasas pensando y meditando en cosas que no tienes que pensar y en cosas que no tienes que meditar. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Ok, sigo. Vivir mi asignación es el resultado de transformar o renovar mi mente en la palabra revelada. Puedo decir, todo lo puedo en Cristo, viviendo tu vida sin saber cuál es tu asignación. Y lo único que vas a conseguir es estarle reclamando a Dios porque no te concedió o respondió las peticiones que le hiciste. Eso pasa mucho en las iglesias. Personas que se la pasan diciendo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y le piden cosas a Dios y Señor, y no pasa nada. Señor, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no estás en tu asignación? O sea, le estás pidiendo cosas
cuando tú no estás en la asignación que Él diseñó para ti. Y en lugar de estar pensando y meditando, Señor, ¿cuál es mi asignación? Te la pasas pensando y meditando en cosas que no debes de pensar y meditar, en la basura que estás escuchando de los demás. Y me refiero a basura no porque a veces no quiere decir que sean cosas malas, sino que son cosas que te distraen. Pero yo ya fui, ya le pedí, ya oré, ya ayuné. No, mira, las huelgas de hambre no funcionan con Dios. Esos ayunos que hacemos no te van a funcionar. Mientras no estés en tu asignación, ¿qué va a pasar? Nada. Siempre igual. Aquí no pasa nada. Siempre igual. ¿Por qué? Porque no estás en tu asignación. Y pueden personas darte consejos y darte apoyo y apoyarte económicamente y hacer muchas cosas. Y así como subes, vas para abajo otra vez. Y vas para abajo, y vas para abajo. Y dice, Señor, ¿qué pasa? La razón por la que muchos creyentes están frustrados es porque se la pasan repitiendo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y los resultados o las cosas no salen como esperaban. Y nunca se darán los resultados esperados por Dios mientras no vivas tu asignación. Mientras no vivas, mira, el cristianismo se trata de descubrir cuál es tu asignación. O sea, ¿para qué Dios te hizo? ¿Para qué Dios te trajo a Puerto Vallarta, a México en el 2021? ¿Por qué tienes la edad que tienes y por qué tienes la familia que tienes y por qué estás en la ciudad donde estás? O sea, ¿para qué me trajo aquí? Porque todo esto que estamos viviendo es temporal. Máximo unos 100 años. Los muy fuertes. Y todo este tiempo, ¿cuál es tu asignación? ¿Para qué estás aquí? ¿Para la chamba? No. Esas son cosas que nos venden para desviarnos de la asignación. Hay una asignación de parte de Dios. Y mientras tú descubras qué es lo que Dios quiere que tú hagas aquí en la tierra, entonces sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces sí. Pero si tú no estás viviendo tu asignación, no estás reseteando, no estás actualizado, tu laptop no es del 2021, todavía es del 94. No estás enfocado donde te tienes que enfocar. Eres mano y quieres ser pie, o eres pie y quieres ser mano. No estás donde tienes que estar, por más que te repitas y te repitas. Todo lo puedo en Cristo. No va a pasar nada. Si no vives en tu asignación, puedes hacer de todo. Aprenderte cientos de textos bíblicos, asistir a todas las reuniones de la iglesia, hacer obras muy buenas que vienen en la Biblia, pero si no es tu asignación, ¿por qué creen que la iglesia, los creyentes en México, no impactamos a México? ¿Por qué creen que la iglesia no impacta a México? ¿Por qué creen que los creyentes no impactan a nadie? No impactamos a nadie, o sea, la verdad. Los empresarios, los políticos, los estudiantes, las amas de casa, los profesionistas, los comerciantes, no les dan ganas de ser cristianos. Al contrario, dicen, uy. ¿Por qué? ¿Por qué no impactamos a nadie? Muy fácil. Porque no estamos ¿dónde? En nuestra asignación. Y como no estamos en nuestra asignación, estamos fracasa y fracasa. No estoy diciendo que eres pobre, no estoy diciendo que no. No, eres normal o somos normales. Como la demás gente, tiene su casa, su carro y su trabajo. Eres normal, pero no impactas a nadie, no impactamos a nadie. Porque no estamos viviendo, ¿qué?
Termino con estos versículos. Primera a los Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si reparto mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Fíjate bien, repito, si yo hablo lenguas humanas y no tengo amor, ¿vengo a ser como qué? ¿Vengo a ser como qué? Como un metal, un ruido. Y si entiendo los misterios y doy profecías y así dice el Señor y yo veo que tú, pero y tengo fe y le digo un monte muévete, pero si no tengo ¿qué? Amor, nada soy. Y si reparto mis bienes y doy todo, pero no tengo ¿qué? Ahora, tú me dices, aquí estás hablando de amor. Sí, pero ahí te va. Primera de Juan 5:3 y ya es el último y ya con ese termino. Dice, pues este es ¿qué? ¿Este es qué? ¿El amor a quién? Este es el amor a Dios. ¿Cuál es? ¿Que qué? ¿Cuál es el amor a Dios? ¿Que guardemos qué? ¿Y sus mandamientos qué? Este es qué? El amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? ¿Que guardes qué? No está hablando de la ley. No está hablando de la ley. Está hablando de qué mandamientos. ¿Cuál es el? Sí, el más grande mandamiento es amar a Dios, pero ¿cómo yo le demuestro a Dios que lo amo? ¿Cómo yo le demuestro a Dios que lo amo? ¿Cómo sé cómo Dios sabe que lo estoy amando? Porque estoy viviendo en la tierra para lo que Él me creó. Si Él me creó, ¿cuántos creen que Dios los creó ustedes? ¿Crees que Dios te creó? Si Dios te creó, ¿por qué crees que te creó? ¿Qué dijo Dios? Voy a hacer aquí al compadre. Ahí lo voy a hacer para que se vaya a ver qué hace. A ver de qué la gira, a ver. No. Dios diseñó a este hombre desde antes de la fundación del mundo con una asignación, algo especial que Dios diseñó para él. ¿Y cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios. ¿Y cómo lo voy a amar? ¿Cómo le voy a demostrar? ¿Guardando qué? Su mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Que vivas lo que Dios diseñó para ti. ¿Y cómo saber lo que Dios diseñó para ti? Por la intimidad que debo de tener con Dios. A mayor intimidad con Dios, mayor conocimiento de qué es lo que Dios quiere para mí aquí en la tierra. ¿Capish? ¿Lo entendimos? Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Terminamos la conferencia, terminamos la grabación.